Sigue con la lectura del Evangelio. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo. Esto es lo que estamos celebrando hoy. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál será esa buena nueva? ¿Cuál será? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién ha nacido en la ciudad de David? Véanlo. Un Salvador. Listo. ¿Quién nos ha nacido? Un Salvador. Listo. ¿Quién nos ha nacido? Un Salvador. Ustedes ya deben entender qué significa un Salvador. Alguien que nos viene a salvar. Alguien que nos viene a salvar de algo. De algo nos viene a salvar. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, nunca se me olvida, eso impactó mi vida. Papá salió con mamá, salieron los más grandes y quedamos nomás nosotros con una hermana. Nosotros los pequeñitos quedamos con una hermana. Y llegó un loco a la casa, bárbaro. Pero nosotros no sabíamos que era loco. Mi hermana, papá nos había enseñado a servirle comida al que llegara y le sirvió comida y era pescado con yuca. Y él decía: pescado con yuca, qué bueno es, el pescado con yuca, qué bueno es. Y le pusieron un platico para que echara las espinas, y él no echaba las espinas en el platico, sino las regaba por toda la mesa y decía: y el pescado con yuca, qué bueno es. Y cuando terminó de comer, el loco, se le entró el loco, la loquera, y comenzó a decir que le teníamos que pagar un daño que le habíamos hecho y un reloj que le habíamos quitado. Y nosotros asustados. Y el loco pasó y dijo: ya vengo, si no me entregan ese reloj, los voy a acabar a todos. Y el loco pasó para allá, y nosotros no teníamos vecinos cercanos, éramos solitos. Y el loco iba a regresar, y nosotros nos unimos, nos amontonamos, y ahora temblando, llorando: Dios mío, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Y en eso venía un tío, el tío Orlando venía. Llegó el tío en una bicicleta, que se le había perdido algo, se le había quedado algo en la casa, y vengo a llevarte cosas. No, tío, no se vaya, por favor, no se vaya. ¿Por qué? Porque viene el loco. ¿Cuál loco? El loco anda para allá, ya viene. Y en eso venía el loco. Sí, ahí venía el loco. Y viene el loco, entra para destruirnos, venía a destruirnos. Vengo que me den el reloj. Ladrones, el reloj. Y sale tío, le dice: ¿qué reloj ni qué nada? Y el loco se le va a darle a mi tío, y mi tío agarra un palo y se le para al loco. Le dice: venga para que partirle te para una costilla. Y cuando el loco vio que le iban a dar por las costillas, salió corriendo y tiró la pata. ¿Adivinen qué? El tío nos salvó. Nos salvó del loco. Y eso se lo agradecemos al tío toda la vida. Porque cuando el loco ya nos tenía listo para la parrilla, nos iba a acabar a nosotros, tío apareció y nos salvó. ¿Qué significa el Salvador? Vean ustedes entonces cómo lo refleja San Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo lo refleja San Mateo? San Mateo lo dice de esta manera: van a nacer un niño, le pondrán por nombre Jesús. Y va a decir: ¿por qué le pondrán por nombre Jesús? Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué le pondrán el nombre de Jesús? Atención. Porque Él salvará a su pueblo. Porque Él salvará a su pueblo. Como mi tío Orlando nos salvó del loco. Pero ¿de qué salvó al pueblo? Vean, esta es la alegría, hermano. Escuchen. Porque Él salvará a su pueblo. De sus pecados. ¿De qué lo va a salvar al pueblo? De sus pecados. Jesús es el Salvador, porque te va a salvar y porque me va a salvar. ¿De qué? De sus pecados. Listo. Eso es lo que estamos celebrando. Usted y yo somos pecadores. Nadie se escapa. Los evangélicos dicen que ellos no tienen pecado. Tampoco se escapan. Ellos también son pecadores. Y el Papa también es pecador. Todos somos pecadores.
¿Y qué viene a hacer Cristo? Salvarnos. ¿De qué? Del pecado. ¿Qué es lo que hoy estamos celebrando nosotros? Estamos celebrando que nosotros, pecadores de condición humana, es imposible que no pequemos. Dice la Biblia, el más justo peca 7 veces al día. Entonces, pobre de mí, dice Pablo, ¿y quién podrá salvarme? Gracias a Cristo. Él es mi Salvador. Porque si no viniese Cristo a salvarme, yo estaría para el infierno. Ustedes estarían para el infierno, pero viene Cristo a salvarnos del pecado. Esa es la buena noticia. Ese es el trabajo de Cristo. A eso vino Cristo. A eso vino. Por eso se llama Jesús, porque es el Salvador. ¿Pero de qué nos va a salvar? Del pecado. ¿Y para qué nos salva del pecado? Para que adquiramos la vida eterna. ¿Pero cómo nos salva del pecado? Nos salva del pecado limpiándonos, purificándonos, perdonándonos. Y ahí es donde yo no entiendo: sumo, resto, multiplico y divido, y no me da. Como los protestantes que dicen que Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Salvador, Cristo reconoce que Cristo es el Salvador y será salvo, aleluya, gloria al Señor. Pero si Cristo es el Salvador, ¿de qué me va a salvar? Del pecado. ¿Y cómo dice la Biblia que me va a salvar del pecado? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Cristo es mi Salvador, me va a salvar del pecado. ¿De qué manera? Y verán ustedes que los protestantes no aceptan la manera de cómo Dios nos viene a salvar del pecado. Ellos quieren que Dios los salve del pecado a la manera de ellos, como ellos dicen, no como diga la Biblia, no como diga Dios. Los católicos decimos: Cristo es nuestro Salvador, nos viene a salvar del pecado, no a la manera de nosotros, a la manera de Él, como Él quiso. ¿Y cómo quiso Él salvarnos del pecado? Vean ustedes cómo lo dice Pablo, 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. Que venga Cristo, el Hijo de Dios, a salvarnos, eso proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí está, nos salvó, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Y cómo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? Atención, paren la oreja, porque ustedes y yo no estábamos en ese tiempo. 2000 años después, Dios sigue reconciliando consigo el mundo por medio de Cristo. Pero vean de qué manera entra en acción los ministros, los sacerdotes que tienen la potestad para limpiar el alma del pecado y de la muerte. Véanlo, escuchen. Y nos dio. Ahí entra en la acción los hombres. Y a nosotros los hombres, a nosotros los sacerdotes, nos dio. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. La tarea de la reconciliación. Dios quiere salvar al mundo. Cristo es nuestro Salvador, pero ese Salvador, para que se prolongue a lo largo de la historia de la cristiandad, se prolongue la salvación, a nosotros los sacerdotes nos dio lo que los protestantes niegan, pero que está en la Biblia. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Eso que los protestantes dicen que es mentira, que es invento de locura, que en la Biblia no aparece, que Dios le dio a los sacerdotes el ministerio, la tarea de la reconciliación, o sea, el sacramento de la reconciliación, o sea, lo que ustedes y yo conocemos, el sacramento de la reconciliación o la confesión. Dios nos lo dio a los hombres. ¿Y qué significa eso, el sacramento de la reconciliación? Vean, la salvación. Dios sigue salvando por medio de hombres a la humanidad. Pongan cuidado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos viene a salvar del pecado. Ya no toma en cuenta los pecados de los hombres. Y nos encargó a nosotros. Y nos encargó, vean cómo entra en acción otra vez los ministros, los sacerdotes que tienen una tarea que los protestantes niegan, que no aceptan. Y dice, yo directamente con Dios. Pero a esos que Dios les encomendó el ministerio de la reconciliación, nosotros no lo aceptamos. Gloria al Señor, porque el pastor sabe más que Cristo, porque lo que diga el pastor es palabra de Dios y lo que diga la Biblia, eso no nos importa. Esa es la teología protestante. ¿Y cómo yo me voy a callar? ¿Me tengo que callar? No. Hoy estamos celebrando la salvación. Cristo nuestro Salvador. ¿De qué nos va a salvar? Dice Mateo, nos va a salvar del pecado. ¿Cómo? A través de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación que dejó en manos de hombres, para que Dios no tomara en cuenta los pecados de la humanidad. Repítalo desde el 18 en adelante, escucha. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y salen los protestantes, ¡protesto! ¡Protesto! Eso no es palabra de Dios. Eso es el cura que está endemoniado y está diciendo blasfemia. Pruebas tengo. 2 Corintios 5, 18, 19, 20 y ahorita vemos otra. Pruebas tengo. Ahora, ¿por qué los protestantes niegan que Dios nos dio a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación para no tomar en cuenta los pecados del pueblo? Porque ellos trabajan para el diablo, que no quiere que la gente reciba la salvación que Cristo nos trajo, limpiándonos y purificándonos del pecado que todos tenemos y que nadie se puede escapar. La tarea del diablo es que usted no se confiese, que usted no limpie su alma para él podérselo llevar con tu ropa para el infierno. Y la tarea de Cristo es traernos la salvación, salvarnos del pecado del cual el diablo nos tiene atados. Pero para que esa salvación llegara a nosotros, nos encargó a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación, al punto que en el versículo 20 dice Pablo, si Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, ¿qué somos los sacerdotes? Así que somos... ¿Qué somos los sacerdotes? ¿Otra vez? Así que somos... ¿Somos diablo con sotana? No. ¿Somos unos falsos, unos mentirosos? No. ¿Qué somos los sacerdotes? Si Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, ¿qué somos? Somos embajadores. Solo la Iglesia Católica goza de los embajadores que dejó Dios. Solo los católicos creemos en la palabra de Dios que dice que Dios dejó embajadores con el ministerio de perdonar los pecados, para que así Dios no tomara en cuenta los pecados de la humanidad y pudiésemos alcanzar la salvación que nos viene de Dios gracias a Jesucristo, que nos ha nacido del día de hoy. Así que somos, y que lo sepa el mundo, que somos los sacerdotes. No le pregunten a los protestantes, porque ellos dicen el diablo con sotana. Tampoco le pregunten a los políticos, porque ellos también dicen que es el diablo con sotana. Pregúntele a la Biblia, ¿y qué somos los sacerdotes? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, representantes de Cristo. Aunque le duela a los protestantes, aunque los protestantes protesten, aunque renieguen, lo escrito, escrito está. Es que no estoy de acuerdo. Pregúnteme si me importa. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita Dios quiso hacerlo así y nosotros tenemos que aceptarlo. Somos pues embajadores de Cristo. ¿Y qué significa eso?
que el sacerdote es ministro de Dios y cuando él actúa es como si fuera el mismo Dios. Escuchen. Como si Dios... Otra vez. Como si Dios... Escuche. Cuando actúa el sacerdote es... Como si Dios... Escuchen. Cuando actúa el sacerdote en el ministerio de la reconciliación como embajador de Cristo, es... Como si Dios... Es como si Dios, no el diablo. ¿Qué locura está el diablo? No, está Dios. Es como si Dios... Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es Dios. Y dice el apóstol, si es Dios quien habla por medio de nosotros, ¿cuál es el mensaje pues para salvar a la humanidad? Escuchen. Os rogamos, pueblo cristiano, pueblo creyente, hoy celebramos el nacimiento del Salvador y que viene a salvarnos del pecado y de la muerte. Entonces, como sacerdotes del Dios Altísimo, ¿qué tenemos que hacer? Escuche, otra vez. Os rogamos. Les rogamos, y yo tengo que cumplirlo hoy con palabra de Dios, con capítulos y versículos. Les rogamos. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, porque somos embajadores de Cristo, porque Él nos encargó este ministerio. Les rogamos, aunque los protestantes digan que no, aunque los protestantes protesten, les rogamos. Respiren profundo, un trago de agua. Le rogamos que reconciliaos con Dios. ¿Qué le rogamos? Reconciliaos con Dios. ¿Qué le rogamos? Reconciliaos con Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? Confiésense. ¿Y qué es confesarse? Reconciliarse con Dios. Ahí está. Somos los embajadores de Cristo y le rogamos, si Cristo es nuestro Salvador y Él que es el Salvador nos eligió a nosotros como sus embajadores para que ejerciéramos el ministerio de la reconciliación, le rogamos, reconcíliense con Dios, reconcíliense, vayan al sacramento de la confesión. ¿Creen que Cristo es el Salvador, que viene a salvarlo del pecado? Sí. Ahí está el sacramento de la confesión, donde Cristo te lava el alma, porque el cuerpo se lava con agua y jabón, pero el alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. Vamos. ¿Qué pasa con las personas que tienen tantos años sin confesarse? No están obedeciendo lo que dice Pablo, reconcíliense con Dios, pero además Cristo no ha nacido en su vida. Porque ¿quién es Cristo? Jesús, el Salvador. ¿Y de qué viene a salvarnos? Del pecado. Pero usted no acepta la salvación de Cristo a través del sacramento de la reconciliación. Y escuche lo que sigue. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos. ¿Qué somos los sacerdotes? ¿Otra vez? Así pues, nosotros como colaboradores suyos. Nosotros cuando confesamos, cuando ejercemos el ministerio de la reconciliación, ¿qué somos? Colaboradores suyos. Los protestantes dicen, no, esos son el diablo con sotana. ¿Y qué dice la Biblia? Como colaboradores suyos. ¿A quién le creo yo? ¿A los protestantes o a la Biblia? Hermanos, si creen que es mentira, vayan a la Biblia. Ahora, si ustedes creen en la Biblia como palabra de Dios, cuidado, dice, como colaboradores suyos. ¿Qué hacemos como colaboradores suyos? Os exhortamos. Les rogamos, los invitamos, les exhortamos. También a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ha llegado el Salvador, pero no lo reciban en vano, no le cierren las puertas, como cuando iba a nacer allá, que no le abrieron las puertas, no había posada para él. No reciban en vano al Salvador, es el Salvador, es Cristo. Ábranle las puertas del corazón, recibámoslo con alegría y con gozo.
porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Entonces el Señor nos ha salvado, nos ha escuchado, nos ha socorrido. Siga el 4, viene el 4, a ver. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Vean, atención. ¿Cómo nos presentamos los sacerdotes? Otra vez. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Esto le duele a los protestantes, porque ellos no son embajadores de Dios, porque ellos no son ministros de Dios, porque ellos no creen en el sacramento de la reconciliación que Dios nos dejó en nuestras manos para que la salvación que Cristo nos trajo hace 2022 años llegara hasta nosotros. Ellos no creen en eso. Ellos no trabajan para Dios. Ese trabajo que Dios le dio a los sacerdotes, los protestantes están en contra. Cuando nosotros trabajamos para reconciliar el pueblo con Dios, los protestantes echan la mula para el monte, espantan la mula para el monte. No quieren que la gente se reconcilie con Dios, no quieren que ejerzamos el ministerio de la reconciliación, no lo quieren. Y dice la Biblia, nos presentamos. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Aunque los protestantes nos llamen hijos del diablo, nosotros, creyendo en la Biblia y habiendo recibido el encargo de la reconciliación, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ahí está la diferencia entre un sacerdote y un falso profeta que se llama pastor evangélico, robándole al pueblo la salvación que Cristo nos trajo en el sacramento de la reconciliación. Que por cierto, allá en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 lo viene a expresar, que Cristo viene, sí, y nos salva, pero nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados e ir a la confesión. Si no está en la Biblia, no me crean. 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, ¿qué dice el 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el Salvador. ¿Y de qué nos viene a salvar? Del pecado. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Eso es lo que Él hace. Él viene a salvarnos del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para recibir esa salvación del pecado? Escúchenlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, no decir que no tenemos pecado. Porque nos engañamos, la verdad no está en nosotros y no podemos alcanzar la salvación. Lo primero es reconocer nuestro pecado. ¿Otra vez? Si decimos que no tenemos pecado, si nos metemos a protestantes y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero si somos católicos y reconocemos y confesamos nuestros pecados como lo enseña la Iglesia Católica, ¿qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, si seguimos siendo católicos, si no le creemos a los protestantes que dicen que no hay que confesar los pecados con un hombre, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, si usted y yo creemos en la salvación que Cristo nos trajo y nos dejó en manos de hombre como ministros de la confesión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Eso significa entonces que hoy verdaderamente nos ha nacido el Salvador, el que nos trajo la limpieza del alma, el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados, para que su alma limpia pueda entrar al cielo. Nos salvó del pecado y de la muerte y nos alcanzó el cielo. Al diablo le duele eso. Y como no puede venir con cacho y cola a decirle
buenas noches, soy don Satanás, vengo a decirles que no se confiesen con un hombre pecador igual que ustedes. Manda a los protestantes con la Biblia debajo del brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Vengo a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, que el que es de Dios, la palabra de Dios escuche. Si usted no la escucha, porque no es de Dios. No hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. ¿Y dónde lo dice en la Biblia? Eso no lo dice la Biblia, pero ellos lo inventan. La Biblia dice, Cristo nos salvó. Con su sangre derramada en la cruz nos limpió y nos purificó, pero tenemos que reconocer nuestros pecados y confesarlos, y así Él es fiel a su palabra y nos perdona todos los pecados. Luego, si lo miramos dibujado allá en San Lucas capítulo 15, versículo 21, 22, ustedes van a ver cómo allí, según la Biblia, se cumple lo que dice la Biblia. El hombre es pecador y Cristo viene a salvarlo, pero viene a salvarlo a través de otro hombre pecador. Escuchen. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ustedes y yo somos pecadores y tenemos que reconocer, como dice Juan, el pecado. Somos pecadores, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya estoy condenado por el pecado. Pero el Padre dijo a Aquí viene la salvación que viene de Dios. Pero el Padre dijo a sus siervos. Ahí están los sacerdotes. El Padre dijo a sus siervos. Ahí están los sacerdotes. Véanlo, que Dios tiene siervos. Otra vez. Pero el Padre dijo a sus siervos. Que me diga un protestante que la Biblia no dice que Dios tiene siervos para perdonar los pecados. Este joven reconoce su pecado y Dios le dice a sus siervos. Ahí están los sacerdotes, los que tienen el ministerio de la reconciliación, los que son embajadores de Cristo, los que son ministros de Cristo, los que son ayudantes de Dios. Dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mundo entero ha de reconocer que el Padre no le puso el vestido al pecador. No le puso el anillo, no le puso la sandalia. Se la puso los sacerdotes, los ministros. Y cuando los ministros le ponen el vestido, le ponen el anillo y le ponen la sandalia, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A eso se llama salvación. Dios nos sigue salvando a través de los siervos. Este estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Dejémonos salvar por Dios. Dejémonos salvar por Dios. Y la alegría entonces hoy es que nos ha nacido el Salvador. Y usted y yo lo gozamos y lo disfrutamos. ¿Y de dónde nos ha llegado ese Salvador? De lo alto. ¿Por medio de quién? Nada más ni nada menos que de la Virgen María. Ella es la que colaboró para que viniese a nosotros el Salvador. Y como la Virgen María se prestó para que viniera a nosotros el Salvador, entonces ella es la madre de nuestro Salvador Jesucristo, y nosotros a ella la amamos y la respetamos por ser la madre de nuestro Salvador.